Ok, el apóstol Pablo es quien nos enseña que cuando un hombre, una mujer, un ser humano se convierte a Cristo, comenzamos a correr una carrera. Pero esa carrera hay que saberla correr. Hay que saberla correr. Y para eso debemos de estudiar en la Biblia, porque el apóstol Pablo o las escrituras nos enseñan cómo debemos correr esa carrera que Dios nos ha puesto por delante, y que en esa carrera hay una meta. Eso es bien importante saberlo. Y cuando a la luz de las escrituras entendemos esto, pues vamos a entender, o vamos a ir entendiendo y creciendo en el conocimiento de la gracia y del Señor Jesucristo, que no solamente estamos llamados a ver el obrar de Dios en la muerte y resurrección de Jesucristo para darnos perdón y vida eterna, sino que aún lo que todavía está haciendo Dios en cada uno de nosotros. Pero recuerden, todo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Yo les decía a los hermanos, cuando sentamos al principio aquí hoy, que tenemos que tener cuidado porque el sistema religioso pues enseña y nos enseñó a que por medio de nuestros esfuerzos estamos llamados a conseguir muchas cosas de parte de Dios. Pero cuando recibimos revelación del plan y propósito de Dios, estamos llamados a entender que Dios no nos ha dado muchas cosas. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, en Cristo, Él, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Pero cuando se habla de todo lo que nosotros necesitamos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque como yo le preguntaba o le decía en la reunión pasada, cuando una persona nace en Colombia, ¿cómo le llamamos? Ese es colombiano. Cuando nace en Estados Unidos, pues es americano, por el lugar de su nacimiento. Y el que nace aquí en Puerto Rico, pues es puertorriqueño, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, los que hemos nacido de nuevo, que nosotros para Dios perdimos nuestra ciudadanía, en este caso para nosotros puertorriqueña. ¿Por qué? Porque de acuerdo al primer nacimiento que tuvimos del vientre de nuestra madre, pues nacimos de una mujer puertorriqueña y aquí en Puerto Rico. Pero cuando nos convertimos al Señor, hemos recibido otro nacimiento, que ese nacimiento es espiritual. Lo que le dijo Cristo a Nicodemo, maestro de Israel, cuando Jesús le dijo que había que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Nicodemo entendió esto literalmente. Jesús le dijo
que había que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Quiere decir que ese segundo nacimiento que hemos tenido no tiene que ver nada, pero nada, absolutamente nada con lo terrenal. Este es un nuevo nacimiento que ha venido ¿de dónde? De arriba del cielo, porque según el evangelista Juan, en el capítulo 1, versos 11 y 12, ¿qué es lo que dice? Juan dice, refiriéndose a Cristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto es, no los que son nacidos por voluntad humana, sino que hemos nacido de nuevo por voluntad de Dios. O sea que es un nacimiento espiritual. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 3 dice que nuestra ciudadanía es celestial. Escúcheme bien, lo que quiere decir es, yo tengo que tener y usted conciencia de esto, que para Dios nosotros perdimos la ciudadanía terrenal. Y cuidado con la mente carnal, porque yo, bueno, pero es que estamos aquí todavía en Puerto Rico. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 17? De tantas cosas que dijo, pero me refiero a las que voy a decir ahora. Jesús le está orando al Padre, le dice, Padre, los que tú me diste eran del mundo, pero tú me los diste. Ahora siguen en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, en este nuevo nacimiento, ¿qué somos? ¿Terrenales o celestiales? No, si hay duda, pues léase 1 Corintios capítulo 15 cuando llegue a su casa. Y Pablo habla del primer Adán, que fue terrenal, y del postrer Adán, que es Cristo, que es celestial. Según traímos la imagen del terrenal, ¿qué es lo que Dios, con qué Dios nos ha marcado en nuestro espíritu? Con la imagen del celestial, que es Cristo Jesús. Porque cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? A imagen y semejanza de él. Pero cuando el hombre está en el huerto del Edén, pierde esa imagen. Cuando Satanás logra inyectar el pecado en la carne humana, el hombre pierde la imagen de Dios. ¿Por qué hoy hay tanto crimen? ¿Por qué hoy están sucediendo las cosas que están sucediendo en cuanto a la maldad y que va a aumentar? Porque esa es la imagen, ya no de Dios, sino la imagen misma del diablo, inyectada por el pecado, que está en la carne humana, que domina la mente del ser humano. Y la tendencia es siempre ¿qué? Al mal. Por eso, hermano y hermana, hay que estar repitiendo esto. Cuando Dios envió a Jesucristo no era para que arreglara nuestra conducta terrenal. Lo que hizo Dios en la persona de Cristo cuando fue a la cruz fue crucificar al viejo hombre. O sea, lo sacó del medio. Eso es legalmente y jurídicamente. Ahora, eso que sucedió en la cruz, cuando nosotros lo creemos y le damos gracias a Dios, vamos a ver que a medida que vamos creciendo en el crecimiento espiritual, las cosas que yo hacía, que eran del viejo hombre, ya no las hago más. No las estoy haciendo. ¿Por qué?
Porque ahora en nosotros, en cada uno de nosotros, el apóstol Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Antes de estar en Cristo, ¿cuál ley era la que dominaba sobre nosotros? La ley que reinaba, dice Romanos 6, la ley del pecado. Contra esa ley, el hombre no puede en contra de esa ley. ¿Qué hace Dios? Ponen en todo creyente una ley superior a la ley del pecado. Es la que dice Romanos 8. El apóstol Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, primero teníamos la ley de la muerte, que es el pecado. El resultado del pecado es la muerte espiritual. Pero ahora esa ley que es superior, es la ley de vida en Cristo Jesús, nos ha librado, no es que nos va a librar, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí esta palabra muerte es muerte espiritual. Porque la muerte física viene, de que viene, viene. ¿Cuándo? Yo no sé, pero viene. Pero la muerte espiritual, y nos damos cuenta porque desde nuestro espíritu, que no lo vemos, que no lo sentimos, pero notamos que algo bueno está sucediendo. ¿Ok? Y ahí comenzamos en esta carrera que dice el apóstol Pablo, y yo no apunté estas escrituras y ya se me olvidaron. Así que me perdonan. Hay que buscarlas. Primera Corintios capítulo 9 y verso 24. Dice lo siguiente. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. En el libro de Gálatas, el apóstol le dice a los Gálatas, estos eran judíos que se habían convertido al evangelio. Entonces Pablo le dice, ustedes cogían bien, estaban cogiendo bien. ¿Quién los estorbó? ¿Quién los engañó? ¿Quién cómo que se le llama a estos que bregan con serpientes, que las encantan? ¿Quién los hechizó? Hay una versión que dice, ustedes estaban cogiendo bien. Ahora, cuando leímos en Corintios, el apóstol Pablo está trayendo la comparación de la carrera que estamos llamados a correr con la carrera que celebraban en Roma, y que cuando llegaba esa competencia, los que iban a participar, lo que se le ofrecía como recompensa al que ganara,
era una corona, pero de hojas, de olivo, del árbol que fuera. El asunto es que esa corona era corruptible porque en el momento se veía lo más bonita, pero usted iba a las 2 semanas o a la semana a ver esa corona y ya se estaba secando. El creyente no estamos corriendo esta carrera para obtener una corona corruptible, sino una incorruptible. Pero ¿qué hace un atleta que va a participar en una carrera que tiene una meta, pero el propósito de él participar en esa carrera es obtener el premio? Pues antes del día de la carrera, ¿qué hace él? Se va preparando, va practicando, se va absteniendo de muchas cosas que le impiden correr bien la carrera. Por ejemplo, el día o una semana antes o un mes antes comienzan en un hábito alimenticio para que inclusive si pueden rebajar de peso, para ese atleta es mucho mejor. Y practican, siguen practicando hasta el día que llega el día de la competencia, para obtener una corona incorruptible. Nosotros, en esta carrera que Dios nos ha puesto por delante, tenemos que abstenernos de muchas cosas. De muchas cosas. Vamos a leer la última escritura que está en Hebreos, capítulo 12, verso 1 en adelante, leemos lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo grande nube de testigos, voy a leer de nuevo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se canse hasta desmayar. Aquí tenemos el consejo apostólico o de Dios a través del apóstol, que la forma en que estamos llamados a correr esa carrera no es una carrera de 100 metros, que en una carrera de 100 metros la va a obtener de esos atletas que participan en esa carrera. ¿Quién es el que va a obtener el premio, el primer lugar? El más ligero que corrió, el más rápido que corrió, que le pudo dominar la velocidad de todos los demás y pudo llegar él para ser el primero. La forma en que nosotros los creyentes estamos llamados a correr esta carrera es con paciencia. Y usted me dirá, hermano, pero es que yo soy impaciente. Es que a mí me gusta hacer las cosas cuando hay que hacerlas ahí,
rápido, porque como dice Josh Meyer, hay que hacer lo que hay que hacer. Con eso tenemos que tener cuidado, porque aquí dice que es con paciencia. Y escúcheme bien. La paciencia que me habla aquí la Biblia no es algo que yo puedo producir. La paciencia es parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, que es el carácter de Cristo. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, no has negado mi nombre, yo te guardaré. Es con paciencia. ¿Y de qué forma yo puedo, para que el Espíritu Santo manifieste en mí la paciencia? ¿Cuál debe ser mi actitud y la actitud de cada uno de nosotros? Yo tengo que mantener los ojos puestos en el pastor, en el apóstol, en el evangelista. ¿Puesto los ojos en quién? En Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Lo que quiere decir es que en esta carrera yo tengo que abstenerme, y usted también, y rechazar todo aquello que no sea Cristo Jesús. ¿Me entendieron eso o no? Rechazar todo aquello que no sea Cristo Jesús. Y al yo ir rechazando todo aquello, y esto es en nuestro diario vivir, porque mire que hay voces que uno está escuchando, inclusive de hombres y mujeres que están predicando y que tienen los mensajes por YouTube. Pero cuando uno escucha la mayor parte de los mensajes con el oído espiritual, uno puede percibir, notar, descubrir los errores que se están predicando, las mentiras que se están predicando como si fueran verdad. Y hay de aquellos que a lo dulce llaman amargo, y a lo amargo le llaman dulce. A lo que está mal le llaman bueno, y a lo bueno le dicen que está mal. Y así sucesivamente. Por eso nosotros tenemos que tener el oído espiritual, no esta oreja que tenemos aquí, el oído espiritual, para poder discernir, entender. ¿Por qué? Porque los hermanos de Gálatas se habían convertido al Señor, estaban en Cristo. Pero ¿por qué Pablo le dice, ustedes cogían bien? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Porque habiendo comenzado por el Espíritu, ahora querían terminar por la carne. ¿Qué es eso? Bueno, ellos eran judíos que se habían convertido al evangelio y habían abandonado el judaísmo. Pero luego vinieron unos judíos ortodoxos que decían, no, nosotros no estamos en contra de Pablo, ni de lo que él predica. El asunto es que a lo que Pablo predica, nosotros tenemos que añadirle lo que predicó Moisés, que es nuestro líder. Y una de las cosas que ellos defendían al 100 era la circuncisión. No, si tú crees lo que dice Pablo, pero tú no te circuncidas, no te vistas que no va. Por eso es que hay que tener cuidado, repito, porque esto es importante. Cuando ustedes escuchan predicadores, cuando ponen el celular para oír un mensaje,
hay una mezcla de la ley con la gracia. Y a nosotros en el momento menos pensado van a tratar de que nos desviemos o que le añadamos. Vamos a añadirle esto. ¿Ah? Hay muchos cristianos que viven de emociones. Hay hermanos, no, eso lo está diciendo un rabino. Y ese conoce el hebreo porque ese es el idioma de él. Nosotros no estamos llamados a preocuparnos por el idioma hebreo, ni griego, ni puertorriqueño. Nosotros tenemos que preocuparnos por el idioma que habló Jesucristo, que hoy nos está hablando. Porque Dios hablando en otros tiempos a nuestros padres, por medio de los profetas y de diferentes maneras, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Heredero de todas las cosas. Y el que siga predicando el evangelio de oferta para decirle a la gente que si tú vienes a Cristo los problemas se te van a acabar, porque no es lo mismo pasar por un problema sin Cristo que pasar por un problema o tener el problema con Cristo Jesús. ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo va a encontrar. Al contrario, Jesucristo mismo dice: yo no vine a traer paz a la tierra, vine a traer disensión. Vine a traer disensión. Yo no vine a la tierra para que el dolor de migraña o el cáncer o ya no les va a dar más. Eso no es. Cuando estudiamos con cuidado los mensajes de Cristo, lo que nos está diciendo es que por venir a Él y convertirse a Él, es que van a haber problemas. Y el primer problema no es con el que está afuera, ni es con el diablo tampoco, es con nosotros mismos. Porque en nosotros está el enemigo más grande que nosotros podemos tener, está en nosotros, que es el ego, el yo, que no quiere morir, le tiene miedo, odio a la cruz de Cristo. Y Pablo dice a los Gálatas que los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo Jesús, hemos crucificado la carne con sus deseos. La carne no quiere morir. O sea, que la primer lucha que nosotros tenemos y tenemos que abstenernos para coger esta carrera es con los deseos de la carne. Esto lo tenemos que tener clarito. ¿Y cómo podemos obrar en esta situación? Porque ahora mismo vamos a coger como ejemplo a mi hija, María, que está allá viviendo en la Florida, que fue la primera que me llamó. Hoy, ¿qué pasa con el mensaje? Boli, Dios te bendice.
Cuando menos ella se lo pensaba, nosotros, sus hijas, el COVID la visitó. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa enfermedad? Bueno, que hoy está, el Señor la sacó de intensivo, pero salió con la traqueotomía. No puede hablar. Y estas son situaciones que cuando personas se convierten a Cristo creyendo que todo le va a ir color de rosa, pero que ahora se encuentran en el camino que esto no es así como me lo dijeron, ¿qué es lo que va a venir o puede venir? El desánimo. El desánimo no es pecado. El desánimo va a venir en cada uno de nosotros en el momento menos esperado. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener? ¿Por qué es que tenemos que tener la mirada puesta en Cristo? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y desmayar es cuando uno dice, yo no voy más. Y la carne diciéndole, ¿lo ves? Cuando tú no estabas en Cristo, todo te salía bien. Tú podías ir donde querías, disfrutabas de este mundo, de lo que el mundo te ofrece, y ahora. Y esas cositas, si nosotros no entendemos, van a traer desánimo en nosotros. Que vuelvo y repito, va a llegar, pero el cuidado que tenemos que tener es que ese desánimo no nos traiga cansancio hasta que desmayemos. Y el desánimo puede venir por muchas cosas. Ay, que para la reunión con ese aguacero que está cayendo. Cosas sencillas. Cosas sencillas. Ay, hermano, yo que iba a ir mañana para la reunión, pero me llegó visita. Son tantas las cosas. Hay hermanos, digo hermanos porque esto está sucediendo en los círculos llamados cristianos. En Romanos capítulo 1 habla de la idolatría, que los hombres cambiaron la imagen del Dios invisible. La cambiaron por cosas que son visibles. Ustedes no se han dado cuenta y han escuchado a periodistas que cuando sucede mucha agua en un sitio donde hay deslaves de tierra, o los ríos crecen, aranchan, se sale de sus cauces y se llevan lo que encuentren de frente, y hay muertes de animales, de personas, como el mar a veces se enfurece. ¿Y cómo es que le llaman a todo esto los que no entienden el plan de Dios, ni conocen a Dios, ni tienen a Dios? ¿A quién le atribuyen eso? ¿A la madre naturaleza? El pueblo de Israel cayó en una idolatría que no solamente era de imágenes hechas de yeso y madera, sino que cuando veían un monte que estaba bien elevado, alto, inclusive a la naturaleza misma, la adoraban. Por eso el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué? Porque los idólatras creían que la protección de ellos y todo lo que tenían eran los montes quienes le daban lo que ellos necesitaban.
Y David, entendiendo eso, dijo, lanzó una pregunta: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos montes hay en este país que le llaman el monte de la oración? Porque allí es que hay que buscar a Dios, la presencia de Dios. Y gente que idolatra los árboles. Han cambiado la imagen de Dios incorruptible por las cosas corruptibles, tales como aves, animales. Mire, hay gente que cristianos, creyentes. Ahora mismo, usted sale mejor en un tribunal cuando lo acusan por usted haberle dado una pescosa a un ser humano que usted a golpearle un perro. Que yo estoy en contra de los animales. No, no es eso. Yo lo que estoy hablando es de la idolatría. Porque no solamente un ídolo es algo que se hace de madera o de yeso, que es lo que la mayor parte de la institución católica tiene. Pero un ídolo es todo aquello que yo pongo en el lugar que tengo que tener a Dios. Y yo me tengo que abstener. Así es que si usted tiene una mascota, recuerde que es una mascota, no es un ídolo. ¿Me está entendiendo? Trátelo bien, dele comida, agua. Pero eso no es para idolatrarlo. Ni para idolatrar un carro, una casa. ¿Tener dinero es malo? No. No. ¿Pero por qué Cristo dijo que era mejor pasar, o más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos? ¿Por qué Santiago dice: no ha escogido Dios a los pobres de este siglo para que sean ricos en fe y herederos? Una contraparte. Entonces, que el que tiene dinero no tiene oportunidad de ser salvo y entrar al reino. Sí la tiene, pero cuando usted lee el contexto de todo eso, el problema es lo que dijo Cristo, que no se puede amar a dos señores. Cuando habló del reino de los cielos y de Dios, y hablando de Mamón, que es el dinero de este mundo, no se puede amar a Dios y a la riqueza a la misma vez. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Lo que le dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 6 de la primera carta: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Un poquito más sobre esto. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios quiere un pueblo que aprendamos a confiar en Él en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las situaciones de esta vida. A confiar en Él. ¿Por qué Santiago habla de los pobres de este siglo? Porque un pobre, económicamente hablando, no puede confiar en bienes materiales porque no los tiene. Aquí es donde está la clave. Yo puedo tener el dinero que sea guardado,
Pero la situación está en quién está puesta mi confianza. Ahí es donde está la clave. Uno que tiene dinero, es rico. No, van a aumentar la luz, prepárense. Pero como él tiene riqueza, ¿qué lo aumenta? A mí eso ni me coge ni me va. Porque tiene con qué responder. Pero un pobre, pues si la aumentan, que me corten el servicio. Pero un verdadero creyente dice, si me cortan la luz, pero no me pueden cortar la que viene de arriba, que es Cristo Jesús. Esta es la clave. ¿Dónde está mi confianza puesta? En esta carrera que estamos corriendo. ¿En quién está puesta? Una vez, Elise y yo estuvimos yendo a Bajanquita, bastante tiempo, 2 veces en semana, no era fácil, es lejos. Allí estábamos dando unas reuniones. Cuando estábamos hablando de este tema, yo le hice una prueba a los hermanos. Vamos a hacer una prueba. Y yo le dije, ahora mismo, si yo le digo a ustedes que yo tengo hambre, que tengo deseo de comer un poquito de arroz y habichuelas, hermanas, ¿cuáles de ustedes se atreven a ir a la cocina y si no hay preparo? Que yo levantaron la mano. Muy bien. Hermano, yo tengo que regresar a Toalta, pero la gasolina que tiene el carro no me da, por lo menos, si yo le echo 10 pesos de gasolina, puedo llegar a Toalta. ¿Quién se atreve a dármelo? No prestado, dármelo. Levantaron la mano. Para traer el ejemplo corto, yo le dije, pero ahora el asunto no es ese, el asunto es que yo estoy necesitando urgentemente, pero no que me los presten, necesito urgentemente 1,000 pesos. Yo necesito a alguien que me los regale. Yo quiero ver las manos no vi ninguna mano levantada. Pero eso es para, y yo le dije, no es que usted usted los tiene, aquí hay alguien que tiene este dinero. Se echaron a reír. Pero yo le dije, yo no los quiero prestados, es que me los regalen porque los necesito. Eso es para que tú veas la fuerza que tiene, porque 10 pesos es, pero 1,000. Para que usted vean la fuerza que tiene ese papel. Ese papel, que si usted le echa los 1,000 pesos a unos cerdos que están en un corral, ni caso le hacen. Le pasan por encima. Porque para ellos eso no tiene ningún valor, lo desconocen. Pero el ser humano, por 100 pesos, le pegan un tiro a otro. ¿Cuántos hijos hay que están golpeando a los padres porque están en la droga y el padre le niega 10 pesos, 20 porque saben pescar? ¿Qué hacen ellos? Entonces en esto hay que tener cuidado, ¿En quién está puesta nuestra confianza cuando estamos corriendo esta carrera que tenemos por delante? Y según el apóstol Pablo, le escribe a los filipenses, esta meta en esta carrera, ¿cuál será la recompensa? El apóstol Pablo dice en Filipenses que todo lo que él tenía por ganancia, después de haberse convertido a Cristo, lo tenía por pérdida. No quería saber de eso. Lo tengo por basura. Ahí estaba incluido lo que él, porque Pablo era un maestro. Pablo se atrevió a darse brillo, él mismo.
cuando él estaba en el judaísmo. Yo soy de la hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo, irreprensible. O sea, nadie me puede señalar en cuanto a la ley. De la tribu de Benjamín. Pero todo eso que yo tenía, después que conoce a Cristo y está en Cristo, ahora lo tiene por basura. Pablo, ¿y qué tú haces ahora? Pues una cosa yo hago. Prosigo hacia la meta, al blanco del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento? ¿De dónde viene ese supremo? Cuando es supremo es que viene de arriba, de Dios. Y ese supremo llamamiento es lo que Pablo mismo dice, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su amado Hijo Jesucristo. Entonces, Pablo decía, esto es lo que yo hago. No es que ya lo haya alcanzado todo. No, me falta. Pero prosigo, porque lo que yo estoy buscando es que al final yo quiero conocer más y más a Cristo para que al final, cuando llegue a la meta, Dios me encuentre en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que buscaba Pablo? Lo mismo que tenemos que buscar nosotros. Que si empezamos y Dios nos tiene en Cristo y Cristo en nosotros, nos mantengamos ahí buscando el crecimiento, buscando el conocimiento que estamos llamados a tener en Cristo Jesús, puesto los ojos en Él, porque a la larga lo que Dios quiere con cada uno de nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Creo que de este tema hay mucho que hablar. Les aconsejo que escudriñen la Biblia y que la Biblia nos retrate y entendiendo que todos estamos cogiendo esta carrera y yo tengo que averiguar qué es lo que está impidiendo que yo coja bien. Porque pueden haber cosas en nosotros, actitudes, que no me deje coger bien. Pero aun cuando las descubro, o que Dios me las descubre, porque no hay nada oculto a los ojos de Dios, no es para que me desanime, es para que el Señor me dice, mira, ahí estás cogiendo mal. Eso no te deja coger bien porque es un impedimento. ¿Qué vamos a hacer? Pues renovarme en el espíritu de mi mente y caminar, coger la carrera como Dios quiere que la corra, pero recuerden que no es una carrera de 100 metros, porque una carrera de 100 metros, ¿cómo es que se coge? Rápido. Esta carrera es larga. El Señor me dice que por eso hay que cogerla con paciencia. Y repito, la paciencia es un fruto del Espíritu. Es parte del carácter de Cristo. No desanimándome, porque si yo mantengo la mirada en Cristo Jesús, yo tengo que entender que yo puedo ver cositas que no agradan a Dios en mí. Esto es como que si uno no lo entiende bien, me van a criticar. Por algo el escritor de Hebreo me dice, no ponga la mirada en ti ni en ninguno de los hermanos, manténla en Cristo, porque si yo quito la mirada de Cristo y la pongo, la mirada en uno de mis hermanos, yo voy a ver algo que a mí no me agrada en el hermano. Y yo tengo que entender lo que le dijo Pablo a los Corintios cuando dijo en 2 Corintios 5,
De aquí en adelante, ahora a ningún hermano conocemos en la carne. Si aún a Cristo lo conocemos en la carne, ya no lo conocemos así. ¿Y cómo conoces a los hermanos ahora, Pablo, y a Cristo? Ahora lo conocemos en el Espíritu, porque somos seres espirituales. Lo que pasa es que lo espiritual no se ve. Este cuerpo sirve de velo, que no nos permite ver lo que esté. Yo no puedo ver lo que está dentro de Juan, ni ustedes lo que está dentro de mí. Pero dentro de cada uno de nosotros, si hemos nacido de nuevo, Dios está haciendo algo. Le está dando crecimiento al nuevo hombre. Al nuevo hombre. Por eso es que cuando no se entiende esto, pues entonces hay actitudes que uno ve en los hermanos y en vez de poder dar un consejo sabio, lo que hacemos es que llevamos al hermano o a la hermana a luchar contra la carne y que se esfuerce por. Pero si yo mantengo la mirada en Cristo y usted también, usted vamos a ver que la obra de Cristo es una obra completa, perfecta y eterna. Por eso es que en el nuevo pacto, si usted lee la carta de los Hebreos, aproximadamente va a encontrar 13 veces cuando esa carta dice que tenemos algo mejor. Cuando la otra contraparte es el viejo pacto. Pero en el nuevo pacto tenemos un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, donde Cristo es el mediador de ese nuevo pacto, donde Cristo es el mediador de ese mejor pacto. Vamos a encontrar un mejor ministerio, un mejor sacerdocio. Todo en el nuevo pacto es mejor. Una mejor y nueva patria. Eso lo podemos descubrir leyendo la carta de los Hebreos, entendiendo que esa carta fue escrita, como dice el título, a los hebreos. Eran judíos que se habían convertido al Señor. Pero ¿por qué ahí en Hebreos capítulo 10 aparece una palabra que hoy se aplica y la quieren traer para acá para nosotros? Cuando el escritor le dice a los hebreos que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en una reunión donde se congregan hermanos, pues hay un matrimonio que se ausenta 2 domingos cogidos, sin buscar cuál fue la razón. Pues cuando ven al hermano y a la hermana que llegaron, entonces le leen esa. No, esto te lo estoy diciendo por ti. No, lo tiran ahí. Pero ¿por qué esos hermanos dejaron de congregarse? Bueno, porque empezaron por el Espíritu y vinieron los judaizantes ortodoxos hasta que lograron apartarlos otra vez de la verdadera asamblea que es la iglesia y volvieron al judaísmo. Entonces dejaron de congregarse en la reunión de la verdadera iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y cuando entraron en duda, pues a veces venían a la asamblea de la iglesia, pero otras veces se iban allá a la sinagoga. Y así no puede ser. Aquí somos o no somos. ¿Somos o no somos? Cuando los creyentes entendemos, recibimos la revelación de lo que es el cuerpo de Cristo, eso nada más me lleva a mí y nos debe llevar a cada uno de nosotros
que debemos de tener cuidado de no dejarnos de congregar un domingo por alguna sencillez, porque si hay una razón que justifique, pues. ¿Pero por qué? Porque cuando entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, al yo no estar, yo no estoy ocupando la posición que tengo en el cuerpo. Imagínese usted que el brazo derecho le diga el domingo a usted, mira, yo me voy a quedar aquí y yo para la reunión no voy. Póngale que el brazo pues pudo hacer eso y se quedó. Pero ¿qué pasa? Que cuando terminamos la reunión, alguien me dice, Víctor, hazme un favor. O Elisa me dice, hazme un favor y vete, búscate el caldero que tengo allá arriba, que allí hay ajos blancos, para, pues yo no voy a poder ir a buscar el caldero porque me falta un brazo. Entonces usted dirá, bueno, pero es que el que ministra eres tú, yo no tengo que ministrar. Un momentito. Tengamos cuidado con eso. Porque estoy hablando de ausencias injustificadas. Yo no sé si a ustedes como que perciben una tristeza cuando la reunión comienza y usted no ve a un hermano o a un matrimonio. Como que le hace falta ¿qué? Verlo. Nada más con verlo, ya eso trae ¿qué? Edificación, trae gozo, alegría, qué bueno. Mira, hoy yo mismo pensé, yo dije, Señor, perdóname. Yo dije, a lo mejor como está lloviendo hoy. Pero cuando comencé a verlos llegar, pues mi semblante cambió. Mi actitud, que fue mala, cambió. Simplemente con verlos. Así es que si usted no se goza cuando usted ve a un hermano, usted tiene algo. Usted tiene algo entonces que está cogiendo la carrera con un impedimento. Va a tener que despojarse de eso. Ese tema vamos a ponerlo así, cogiendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es el título, amén. Corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es Él encontrarse con nosotros, pero nosotros anhelamos encontrarnos con Él. Amén, hermano. Dios les bendiga y saludamos a los hermanos que se conectaron. Un abrazo a la distancia. Nos vemos el próximo domingo.